En 2005, un demógrafo de la Universidad de Costa Rica llamado Luis Rosero Bixby empezó a revisar registros de mortalidad de la península de Nicoya. No estaba buscando una historia sobre longevidad. Intentaba entender una anomalía en los datos nacionales. Los hombres de una zona rural pobre de Costa Rica estaban sobreviviendo más allá de los 90 años, a tasas que no encajaban con ninguno de los modelos. El hallazgo esperado era simple: menos ingresos, menos acceso a la atención médica, vidas más cortas. Eso es lo que mostraban todos los datos comparables. Pero los registros de Nicoya mostraron algo distinto, una ventaja de supervivencia masculina tan grande que Rosero Bixby se asoció con investigadores de UC Berkeley para verificarla. Los hombres de 60 años en Nicoya tenían el doble de probabilidades de llegar a los 90 que los hombres de la misma edad en el resto de Costa Rica. Y cuando el equipo midió el mecanismo biológico detrás de esa ventaja, no encontró un gen, no encontró un hospital. Encontró 3 alimentos que casi nadie en el mundo occidental sigue comiendo con regularidad. Si tienes más de 55 años, esos 3 alimentos son uno de los hallazgos nutricionales más relevantes documentados en las últimas 2 décadas. Y en los próximos 20 minutos vas a entender exactamente por qué. Esto fue lo que hizo la industria de los suplementos con esa misma investigación. Cuando los científicos identificaron el mecanismo celular que explicaba los datos de supervivencia de Nicoya, un proceso llamado autofagia, el sistema interno de limpieza del cuerpo, la industria construyó una categoría de productos de $2.000 millones, suplementos de N, además cápsulas de NMN, y activadores de autofagia de $80 a $120 al mes. La lógica era simple: si el mecanismo depende de una molécula específica, vende la molécula. Pero esa lógica pasó por alto lo que realmente mostraban los datos de Nicoya. Los centenarios del grupo de Rosero Bixby no estaban tomando precursores en cápsulas. Estaban comiendo una secuencia concreta de alimentos que aportaba esos precursores en forma biodisponible, junto con activadores que los suplementos no contienen, y en un patrón que mantenía el mecanismo funcionando de manera continua, no en una sola dosis diaria. El suplemento te daba el ingrediente. La dieta de Nicoya te daba el proceso, y esas 2 cosas no son lo mismo. Al final de este video vas a entender exactamente por qué. Y además, vas a tener un sistema completo de 3 niveles para replicar lo que documentaron los datos. También te voy a revelar el ingrediente que identificaron los investigadores y del que casi ningún dietista habla, y por qué puede ser el elemento más importante de todo el sistema. 3 secciones. La primera es la base, el alimento que pone en marcha la limpieza celular, y por qué la versión que la mayoría de la gente come no funciona. La segunda es el amplificador, una combinación contraintuitiva que, según los datos de Nicoya, multiplica el efecto del primer alimento y cuyo sustituto moderno hace lo contrario. La tercera es lo que sorprendió incluso a los científicos: la práctica que une todo el sistema y que no cuesta nada implementar. Empecemos con lo que encontró el equipo de UC Berkeley cuando fue más allá de los registros de mortalidad y examinó lo que estos hombres realmente comían. Cada mañana en Nicoya aparecía el mismo desayuno, no de vez en cuando, no como una costumbre cultural que variaba de una familia a otra. Los registros alimentarios del estudio de Rosero Bixby lo documentaron de forma constante en el grupo de centenarios: tortillas hechas con maíz nixtamalizado, frijoles negros y a veces un huevo. Nada más. Sin batido de proteína, sin cereal fortificado, sin multivitamínico al lado. La misma comida ingerida aproximadamente a la misma hora, mantenida durante 6 y 7 décadas de la vida de esos hombres. Cuando el equipo investigador analizó lo que ese desayuno estaba haciendo a nivel molecular, lo primero que encontró fue niacina, vitamina B3, en una forma que los alimentos procesados no pueden reproducir. La nixtamalización es el proceso de remojar maíz seco en una solución alcalina, tradicionalmente agua con cal, antes de molerlo y convertirlo en masa. Las comunidades indígenas de Mesoamérica desarrollaron este método hace miles de años.
Lo que hace a nivel bioquímico es romper los enlaces químicos que mantienen atrapada la niacina dentro del grano de maíz, volviéndola biodisponible, es decir, permitiendo que el cuerpo realmente la absorba y la use. La harina de maíz común, la que se utiliza en tortillas comerciales y en la mayoría de los productos procesados de maíz, omite este paso. La niacina permanece bloqueada. La comes, y gran parte simplemente pasa a través del cuerpo. El maíz nixtamalizado, la masa verdadera, la libera. Y la niacina es el precursor dietético directo del NAD+. El NAD+, es la molécula que la industria de los suplementos te está vendiendo por $80 al mes. Es la molécula que alimenta las mitocondrias, los generadores de energía dentro de cada célula, y que activa las sirtuinas, una clase de proteínas que regulan la reparación celular. Cuando los niveles de NAD+ bajan, algo que ocurre de manera constante después de los 40 años, el mantenimiento celular se vuelve más lento. El daño empieza a acumularse más rápido de lo que puede eliminarse. Los hombres de Nicoya estaban recibiendo un suministro continuo y biodisponible del precursor de esa molécula a partir de 2 tortillas en el desayuno todos los días. Hazte esta prueba. Piensa en la última vez que comiste maíz. ¿Fue maíz en mazorca? ¿Maíz enlatado? ¿Un snack de maíz? ¿Una tortilla industrial etiquetada como de maíz? Ninguna de esas opciones equivale realmente al maíz nixtamalizado tradicional del que estamos hablando aquí. Ahora piensa en otra cosa si has notado una fatiga constante por la tarde. No cansancio por esfuerzo, sino una especie de apagamiento celular. Una sensación de batería baja que el sueño no termina de resolver del todo. Eso no es un diagnóstico, pero sí es la señal hacia la que apuntan los datos de Nicoya, un cuerpo funcionando con déficit de NAD+, porque el precursor adecuado ha estado ausente de la dieta durante años. La conexión es directa. El nivel 1 empieza aquí, sustituye un cereal o grano procesado de tu día por maíz nixtamalizado real. Eso significa masa, no harina de maíz, común, no polenta, no grits. Masa es la masa hecha a partir de maíz nixtamalizado. Hoy en día en muchas ciudades ya puede encontrarse en tiendas latinas y cada vez más también en supermercados convencionales. 2 tortillas pequeñas hechas con masa contienen más niacina biodisponible que un suplemento estándar de complejo B y a una fracción del costo. Ese es el primer paso. Cómelas en el desayuno a la misma hora en que lo hacían los centenarios de Nicoya, porque el momento en relación con el ayuno nocturno importa. Y más adelante te explicaré exactamente por qué. El error más común en esta etapa es comprar tortillas de maíz etiquetadas simplemente como hechas con maíz, pero elaboradas con masa harina deshidratada en vez de masa fresca. La nixtamalización sigue presente en cierta medida en la masa harina, pero la biodisponibilidad es menor. El objetivo ideal es la masa fresca o tortillas de maíz nixtamalizado molidas en piedra. Durante la primera semana no debes buscar una transformación espectacular. Lo que buscas es una línea base nueva, un nivel de energía algo más estable y constante durante la mañana. Esa es la primera señal de que el mecanismo está funcionando. Y esta es solo la primera capa, el alimento específico que los investigadores identificaron como elemento activo. Pero no fue el único. De hecho, el componente que multiplicó el efecto del NAD+ en los datos de Nicoya es uno que la mayoría de la gente jamás adivinaría. Te diré cuál es más adelante. No era el maíz. Ahora vamos al segundo alimento, y aquí es donde los datos se vuelven realmente contraintuitivos. Porque lo que documentó el estudio de Rosero Bixby no fue solo que los hombres de Nicoya comían frijoles negros. Fue que los comían en la misma comida que el maíz nixtamalizado, y que esa combinación producía un efecto que ninguno de los dos alimentos lograba por sí solo. Los frijoles negros aportan 2 cosas que aquí importan muchísimo. La primera son las antocianinas, los compuestos que les dan su color oscuro. Las antocianinas son una clase de polifenoles, y en las concentraciones presentes en los frijoles negros, se ha documentado que ayudan a regular el IGF-1. El IGF-1 es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, una hormona que promueve el crecimiento celular. En personas jóvenes, niveles altos de IGF
Unos son normales e incluso necesarios. Pero después de los 60 años, un IGF-1 crónicamente elevado se asocia con un envejecimiento celular más rápido y con un mayor riesgo de trastornos relacionados con proliferación celular descontrolada. Un estudio de 2019 publicado en la revista Nutrients, dirigido por Luca y sus colegas, documentó que el perfil específico de antocianinas de los frijoles negros, distinto del de los arándanos, la col morada u otras fuentes de antocianinas, suprimía la señalización de IGF-1 y al mismo tiempo activaba la autofagia intestinal. Es decir, el proceso de limpieza se estaba activando específicamente en el revestimiento del intestino, el tejido que decide qué se absorbe y qué no pasa al torrente sanguíneo. La segunda cosa que aportan los frijoles negros es fibra soluble del tipo que los hombres de Nicoya estaban obteniendo de una comida que habían consumido cada día durante décadas. Media taza aporta más fibra soluble de la que muchas personas consumen en un día entero, dentro de una dieta occidental estándar. Esa fibra forma una capa química en la parte baja del tracto digestivo. Fermenta. Y esa fermentación ayuda a mantener la integridad del propio revestimiento intestinal, la barrera que decide qué cruza desde la digestión hacia la sangre. Cuando esa barrera se mantiene firme, los productos bacterianos que impulsan la inflamación sistémica permanecen contenidos. Lo que hoy los investigadores llaman inflammaging, ese estado inflamatorio crónico y de bajo grado que acelera el envejecimiento biológico, está directamente vinculado a qué tan permeable se vuelve esa barrera con el paso del tiempo. Los datos de Nicoya son anteriores por décadas a la ciencia moderna del microbioma. Pero esa comida diaria ya estaba haciendo exactamente lo que la ciencia describiría, después alimentar la barrera que mantiene la inflamación localizada, en lugar de volverla sistémica. Y aquí aparece la trampa moderna. La recomendación más común para la salud intestinal después de los 60 años son los suplementos probióticos, una categoría que mueve más de $4,000 millones al año. La lógica es la misma que vimos con el NA, de más identificar el resultado deseado y vender un producto asociado con él. Pero el problema está en el mecanismo. Los suplementos probióticos introducen cepas bacterianas. Los frijoles negros alimentan el ecosistema bacteriano que ya vive dentro de tu intestino. Un probiótico sin el sustrato que lo mantenga, es decir, sin la fibra soluble que lo sostenga, produce como mucho un efecto transitorio. El estudio de Luca de 2019 fue diseñado específicamente para probar esta comparación. Los participantes que consumieron la combinación de antocianinas y fibra de frijoles negros mostraron cambios sostenidos en la composición del microbioma al cabo de 30 días. En cambio, quienes tomaron suplementos probióticos mostraron cambios a los 14 días que en gran medida se habían revertido para el día 30. La comida mantenía el ecosistema. El suplemento solo lo sembraba temporalmente. Y esos no son el mismo mecanismo. Haz esta prueba ahora mismo. En los últimos 30 días, ¿cuántas veces has comido media taza o más de frijoles negros, no lentejas? No frijoles rojos, no otras legumbres. Frijoles negros específicamente por su perfil de antocianinas. Si la respuesta honesta es menos de 2 veces por semana, entonces la regulación de IGF-1 y el apoyo a la barrera intestinal documentados en los datos de Nicoya no están funcionando en tu biología. Ese es el vacío que cierra esta sección. El nivel 2 se construye directamente sobre el nivel 1, y la combinación importa. Tortillas hechas con masa más frijoles negros en la misma comida producen proteína completa, los 9 aminoácidos esenciales, sin necesidad de carne. El maíz aporta los aminoácidos que a los frijoles les faltan. Los frijoles aportan los que le faltan al maíz. Esto no es folclore nutricional, es bioquímica de proteínas complementarias. Y por eso los centenarios de Nicoya que consumían esta combinación como su fuente principal de proteína, mostraban los datos de conservación muscular que mostraban. En la práctica, añade media taza de frijoles negros cocidos a la comida que contiene tus tortillas de maíz nixtamalizado. Si puedes, cocínalos a partir de frijol seco. Los frijoles enlatados también sirven, pero enjuágalos muy bien para eliminar la mayor parte del sodio añadido durante el envasado. 2 veces por semana como mínimo.
4 veces por semana para acercarte al patrón real de Nicoya. El efecto combinado del nivel 1 y el nivel 2, juntos, el precursor biodisponible de N, además procedente de la masa, y la regulación de IGF-1, junto con el apoyo a la barrera intestinal, procedentes de los frijoles, forma el sistema base al que remiten los datos de mortalidad de Rosero-Bixby. Pero todavía hay una tercera capa. Y esta es la que el equipo de UC Berkeley no esperaba que importara tanto como los datos mostraron. Pero hay una tercera capa, y esta fue la que el equipo de UC Berkeley no esperaba que importara tanto como finalmente mostraron los datos. Cuando el equipo de Rosero-Bixby pasó de los registros de mortalidad a las entrevistas dietéticas, sentándose en las casas de los centenarios y anotando lo que realmente comían, encontró algo que aparecía con tanta consistencia que tuvo que documentarse por separado. 3 o 4 veces por semana los hombres mayores de Nicoya bebían caldo. No caldo comercial. No un cubito disuelto en agua caliente. Caldo de huesos hecho en casa. Huesos de res o de pollo agua. Y un toque de ácido, normalmente un cítrico local, cocidos a fuego lento durante 6 a 8 horas. El ácido es esencial. Es lo que extrae los minerales de la matriz ósea y los lleva al líquido. Sin él, obtienes agua con sabor. Con él, obtienes una concentración medible de glicina, prolina, calcio y magnesio. La glicina es el aminoácido que se encuentra en mayor concentración dentro del colágeno. Cuando hierves huesos durante 6 a 8 horas con un ácido, el colágeno se descompone y la glicina pasa al caldo. Y la glicina hace algo muy específico dentro del metabolismo humano, algo que en la última década se ha estudiado con precisión creciente. Activa la AMP, calaproteína quinasa, activada por AMP. La AMPK funciona como el sensor energético de la célula. Cuando la AMPK se activa, la célula cambia del modo de crecimiento al modo de mantenimiento. Deja de construir estructuras nuevas y empieza a eliminar las dañadas. La autofagia. El proceso de limpieza celular se activa aguas abajo de esa señal. Los centenarios de Nicoya estaban activando la AMPK 3 o 4 veces por semana, a través de glicina dietética, no a través de restricción calórica, no a través de ayunos prolongados, no a través de suplementos. Un artículo de 2018 de McCarthy y Di Nicolantonio, publicado en Medical Hypothesis, documentó que la glicina dietética en concentraciones alcanzables mediante el consumo regular de caldo de huesos produce una activación de AMPK equivalente a una restricción calórica leve. En otras palabras, el proceso de limpieza podía ponerse en marcha desde un simple tazón de caldo. Y aquí es donde vuelven a importar los datos sobre suplementos. Los suplementos de NMN y N, además construidos sobre el mismo mecanismo de investigación que hizo famosa la historia de Nicoya, se venden como activadores de AMPK. Los estudios que citan son reales. El mecanismo que mencionan existe. Pero lo que los ensayos con suplementos muestran de manera consistente y lo que las etiquetas del producto no destacan es que los precursores aislados de N, además, activan con más fiabilidad la parte de síntesis del metabolismo celular que la parte de eliminación. Es decir, estás dando combustible a la célula, pero no necesariamente la estás limpiando. La activación de AMPK exige otra señal. Un déficit energético, una caída en la relación ATP/AMP, o una entrada de glicina que imite esa señal de escasez. Y el caldo ofrece esa tercera vía. La cápsula no contiene glicina. El sistema de Nicoya no era un solo mecanismo. Eran 3 mecanismos funcionando en secuencia, a partir de 3 fuentes de alimento distintas, produciendo un efecto integrado que ningún suplemento aislado puede replicar. Este es el punto que abría al principio el ingrediente del que casi ningún dietista habla. No es exótico, no es caro, es glicina procedente del caldo de huesos. Un ingrediente que desapareció de la dieta occidental, cuando los caldos procesados sustituyeron al caldo casero, y que la industria de los suplementos nunca convirtió en producto estrella porque es demasiado barato para venderlo con gran margen. El nivel 3 es la práctica del caldo. El patrón de Nicoya
Era de 2 a 4 tazas por semana, hechas con huesos hervidos junto con un ácido durante un mínimo de 6 horas. La receta no es complicada: 1 kilo de huesos, rodillas de res, carcasa de pollo, o una mezcla: 2 litros de agua y 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana. Llévalo a un hervor suave y déjalo cocer entre 6 y 8 horas. El olor del vinagre desaparece por completo al cocinarse. Lo que queda es un caldo rico en colágeno con un contenido medible de glicina. Puedes beberlo caliente, puedes usarlo como base para una sopa, o puedes añadirlo al líquido de cocción de los frijoles negros. Las 3 opciones funcionan. El error más común es usar caldo comercial etiquetado como bone broth. Lee la lista de ingredientes. Si no se especifica el contenido de glicina y prolina, o si el tiempo de cocción no fue de al menos 6 horas, lo más probable es que sea solo agua con sabor. Hazlo tú mismo, o consigue un productor que publique el contenido de colágeno. Ahora, el sistema completo. Nivel 1. Tortillas de maíz nixtamalizado, el precursor biodisponible del N, además, el combustible mitocondrial. Nivel 2. Frijoles negros en la misma comida, el regulador de IGF. 1. El apoyo para la barrera intestinal. La señal de autofagia en el revestimiento intestinal. Nivel 3. Caldo de huesos. 2 a 4 veces por semana. El activador de AMPK. La señal de mantenimiento celular. El aporte de glicina que le dice a la célula que limpie en lugar de limitarse a crecer. Cuando estas 3 prácticas funcionan juntas, reproducen el patrón dietético que la investigación de UC Berkeley y de la Universidad de Costa Rica vinculó con la anomalía de longevidad de Nicoya. Y no como una aproximación vaga, sino como el mecanismo real documentado en la población real. Ahora bien, ¿qué puedes esperar de forma honesta? Después de 7 días aplicando los 3 niveles juntos, un cambio modesto pero perceptible en la regularidad digestiva. La fibra soluble de los frijoles y el apoyo al revestimiento intestinal aportado por el caldo trabajan en conjunto. Esa suele ser la primera señal. En 30 días, una energía más constante durante la mañana, menos sensación de bajón o de aplanamiento por la tarde. Y para muchas personas mayores de 60 años, una reducción de la molestia articular. La glicina es un componente estructural del cartílago y del tejido conectivo, y su consumo regular tiene efectos medibles sobre la inflamación articular. A las 4 semanas y más claramente dentro de los 90 días, este patrón deja de sentirse como un protocolo. Se convierte en desayuno. Se convierte en el ingrediente de la sopa. Se convierte en el caldo que empezaste a preparar los domingos por la tarde porque cuesta muy poco y produce resultados que se pueden notar. Los centenarios de Nicoya del grupo estudiado por Rosero Bixby habían estado comiendo así durante 60 años. Esto no es una solución de 30 días, es una dirección. Pero la dirección es clara y el primer paso está disponible hoy mismo. Hay una cosa más. El estudio de Rosero Bixby documentó junto con los datos dietéticos algo que al principio el equipo investigador trató como una variable de confusión, algo cultural más que biológico. Los centenarios del grupo tenían lo que los investigadores acabaron describiendo como un plan de vida, un sentido diario de propósito, tareas que necesitaban hacerse, roles que importaban. No como una idea filosófica abstracta, sino como algo funcional. Personas que se despertaban sabiendo que tenían algo concreto que hacer. Un artículo de 2016 de Buettner y Skemp, publicado en el American Journal of Lifestyle Medicine, documentó la misma variable y la conectó con la longitud de los telómeros, el reloj biológico que el equipo también estaba midiendo. Los hombres de Nicoya, con un plan de vida activo, tenían telómeros mediblemente más largos que aquellos que no lo tenían, incluso controlando la dieta. El proceso de limpieza celular funciona con más eficiencia en un cuerpo que tiene una razón para seguir funcionando. Eso no es misticismo. Eso es lo que mostraron los datos. 15 minutos al día. No meditación obligatoria. No escribir en un diario como si fuera una actuación. Solo saber con claridad qué vas a hacer hoy y por qué eso importa. Esa fue la variable que encontraron los investigadores. Es gratis. Y es el único elemento del sistema que la industria de los suplementos no puede empaquetar. Así que la anomalía que Rosero Bixby encontró en los registros de mortalidad
Sí tenía una explicación. No era genética. El ADN de la península de Nicoya es común. No era el acceso a la atención médica. La región está menos atendida que otras zonas de Costa Rica. Eran 3 alimentos, activando 3 mecanismos celulares combinados con un sentido diario de propósito, que los datos sobre telómeros vincularon con el envejecimiento biológico de una forma más directa de lo que cualquiera esperaba. La industria de los suplementos miró esa investigación y te vendió la molécula. Los hombres de Nicoya siguieron comiendo la comida. Tu acción de hoy es simple. Encuentra masa de verdad, masa hecha con maíz nixtamalizado real, y prepara 2 tortillas para el desayuno de mañana. Acompáñalas con media taza de frijoles negros. Eso te da el nivel 1 y el nivel 2 en una sola comida. El caldo puede esperar al fin de semana. Empieza por ahí. Si quieres seguir explorando Okinawa, Cerdeña y Caria o Loma Linda, suscríbete a The Blue Zone Way. Una zona, una práctica, un sistema por video. Cosas que puedes aplicar antes de que termine la semana. Y deja tu edad en los comentarios y cuéntame algo. ¿Alguna vez has comido así de forma constante? Masa, frijoles negros, caldo casero. ¿Notaste una diferencia real? Leo todos los comentarios y los patrones que la gente comparte. Son algunos de los datos más útiles que tiene este canal. Los investigadores encontraron la anomalía. Los centenarios simplemente siguieron desayunando.